Hola a todos. Hoy vamos a contar una historia real que durante décadas fue deformada, ocultada y edulcorada por la industria del espectáculo. La historia de María Callas no es la de una diva perfecta, es la de una mujer destruida desde la infancia por quienes debían protegerla. Antes de hablar de su fama, de su voz y de los hombres poderosos que marcaron su destino, es necesario entender algo esencial. El infierno de María Callas no comenzó en los teatros de ópera, comenzó exactamente el día en que nació. Nueva York, 2 de diciembre de 1923. En un hospital de Manhattan, una pareja de inmigrantes griegos espera el final de un parto complicado. Evangelia Dimitriadis aprieta las sábanas con desesperación. Durante 9 meses había rezado por un hijo varón. 2 años antes había perdido a su pequeño Basilis por una meningitis y ese dolor nunca se cerró. Para ella, ese nuevo nacimiento era la última oportunidad de reemplazar al hijo muerto. Cuando la enfermera le acerca al bebé, Evangelia no sonríe. No lo toma en brazos. No pregunta si está sano. Es una niña. Evangelia se gira hacia la pared y cierra los ojos. Durante 4 días completos esa recién nacida permanece sin nombre. 4 días sin identidad, sin un gesto de amor, como si el mundo entero supiera que no era bienvenida. Finalmente, por presión del hospital, la llaman María Ana Cecilia Sofía Kalogeropoulos. Un nombre largo para una niña que nadie quería cargar. Sus propios padres ni siquiera van a registrarla. Mandan a un conocido. El primer acto oficial en la vida de María Callas fue el rechazo absoluto de su propia familia. Piensa en eso por un momento. Una bebé sin nombre durante días sin contacto afectivo, sin una mirada de ternura. Los psicólogos llaman a esto herida de abandono primario. Es un trauma que se graba antes de que existan las palabras. Una herida que no sana nunca. Y esa herida acompañaría a María hasta el último día de su vida. María creció siendo todo lo que su madre despreciaba. Era obesa, torpe, miope, con gafas gruesas, acné en el rostro y una timidez que la hacía parecer invisible. Para Evangelia la belleza era el único valor de una mujer, y María no encajaba en ese molde. Su hermana mayor, Jackie, era lo opuesto. Delgada, sociable, atractiva, la favorita absoluta. Evangelia la bestia la exhibía y la adoraba. María era la sombra, el error, el recordatorio constante de no haber tenido el hijo varón que deseaba. Años después, ya convertida en la soprano más famosa del mundo, María diría algo devastador en una entrevista. Mi hermana era bonita y simpática. Mi madre siempre la prefería. Yo era el patito feo, gorda y torpe. No son palabras de una niña resentida. Son palabras de una mujer adulta que nunca logró cerrar esa herida. Es cruel hacer sentir a una niña que no es deseada. Y ese desprecio constante construyó la base de todo lo que vendría después. Pero cuando María tenía apenas 4 años, Evangelia descubrió algo que lo cambió todo. La niña cantaba, y su voz no era normal. No era una voz infantil bonita. Era un fenómeno. Un torrente sonoro que dejaba atónitos a quienes la escuchaban. Donde otros vieron un don que necesitaba cuidado, Evangelia vio una oportunidad. No vio a una hija talentosa. Vio un producto. Una salida de la pobreza del matrimonio fracasado, de la vida que odiaba. Desde ese momento la infancia de María terminó. A los 5 años comenzaron las clases de piano, 4, 5, 6 horas diarias. A los 8 clases de canto de hasta 10 horas. Sin juegos, sin descanso, sin derecho a ser niña. Mientras otras menores jugaban en los parques de Manhattan, María estaba encerrada practicando escalas hasta quedarse sin voz, hasta sangrar, hasta desmayarse de agotamiento. En este punto quiero agradecerte por estar viendo este video hasta aquí. Si este tipo de historias reales y profundas te parecen importantes, suscribirte al canal nos ayuda muchísimo a seguir investigando y contando verdades que muchos prefieren ocultar. Evangelia controlaba cada minuto de su vida. Exigía reportes a los profesores. La humillaba por su físico. La comparaba constantemente con su hermana. Le repetía una frase que María escucharía cientos de veces. Eres fea, eres gorda, lo único que tienes es tu voz. Si la pierdes no eres nada. Esa frase se grabó a fuego en su identidad. La impulsó a la gloria y al mismo tiempo preparó el terreno para su destrucción.
Porque cuando una niña cree que solo vale por lo que produce, se vuelve fácil de explotar. En 1937, cuando María tenía 13 años, el matrimonio de sus padres colapsó. Su padre, George Kalogeropoulos, permaneció en Nueva York. Evangelia tomó una decisión que marcaría el resto de esta historia. Se llevó a María y a su hermana a Grecia, a Atenas, justo cuando Europa caminaba hacia la guerra más devastadora de la historia. En Atenas, María ingresó al Conservatorio Nacional. Tenía 13 años, pero la edad mínima era 16, así que falsificaron documentos. Nadie se opuso. Su voz era tan extraordinaria que rompía cualquier regla. Y fue allí donde María conoció a la única persona que la amó sin condiciones, Elvira de Hidalgo, soprano española retirada. Escuchó a María en una audición y comprendió algo que nadie más había visto. No solo una voz prodigiosa, sino una niña rota, hambrienta de afecto. Elvira decidió protegerla. Le enseñó técnica, disciplina y elegancia escénica, pero sobre todo, le dio algo que María nunca había tenido. Amor sin condiciones. Elvira la abrazaba cuando fallaba. Le decía que valía más que su voz. Para María, ella fue siempre su madre artística, porque la biológica solo la había visto como una inversión. Pero el daño ya estaba hecho. María no sabía confiar. Cada gesto de ternura le parecía sospechoso. Esperaba siempre el golpe. Esa desconfianza la haría vulnerable, muy vulnerable. Y entonces llegó la guerra. En 1940 las tropas fascistas invadieron Grecia. Meses después, los nazis completaron la ocupación. María tenía 17 años. Estaba atrapada en un país devastado, sin comida, sin dinero y sin salida. Y aquí comienza uno de los capítulos más oscuros y menos contados de su vida. Pero esa parte de la historia, la que durante años se intentó borrar, la que aparece en cartas que casi fueron destruidas, empieza en el siguiente capítulo. La ocupación nazi en Grecia no solo trajo hambre y miedo. Para María Callas significó el derrumbe definitivo de cualquier ilusión de protección familiar, con 17 años sin dinero. Y en un país controlado por ejércitos enemigos. Su vida quedó en manos de la misma persona que nunca la había cuidado. Su madre. Durante años se repitió una versión suavizada de ese periodo. Que Evangelia hacía lo que podía para sobrevivir. Que negociaba con soldados por comida. Que todos hicieron sacrificios. Pero la verdad es más oscura y durante décadas fue deliberadamente enterrada. Existen cartas escritas por la propia María muchos años después. Cartas privadas desesperadas que su familia intentó destruir tras su muerte. Cartas que la biógrafa Lindy Spence encontró mientras investigaba su vida. En ellas, María describe con precisión lo que su madre la obligó a hacer durante la ocupación. Evangelia llevaba a María a reuniones con oficiales alemanes e italianos. No como cantante, no como artista, como moneda de cambio. La sentaba en sus piernas. Permitía que la tocaran. Permitía que invadieran su cuerpo adolescente, a cambio de latas de comida, raciones militares. Favores mínimos que separaban la supervivencia del hambre absoluta. María era virgen. Era una niña. Y su madre observaba desde un rincón calculando el valor de cada caricia forzada. La excusa siempre era la misma. Si no hacemos esto, morimos. Piensa en tu hermana. Piensa en mí. Convertía a María en responsable de la vida de toda la familia. Eso tiene un nombre. Parentificación extrema. Obligar a un hijo a cargar con el rol de adulto, con la culpa, con el miedo, con la responsabilidad de mantener vivos a quienes deberían protegerlo. María no solo perdió su adolescencia, perdió su derecho básico a decir no. En una de sus cartas, María escribió que su madre intentó ofrecerla directamente a soldados nazis a cambio de comida, no como rumor, no como interpretación, como un hecho que la marcó para siempre. Esa experiencia destruyó cualquier noción sana de amor, de límites, de seguridad. María encontró una forma parcial de escapar. Descubrió que si cantaba para los soldados, algunos se conformaban con eso. Su voz los hipnotizaba. Por unos minutos, olvidaban la guerra. Y por esos minutos, María evitaba algo peor.
Su voz la salvó físicamente, pero no emocionalmente. El trauma quedó instalado. La imposibilidad de confiar en nadie. La sensación permanente de que su cuerpo no le pertenecía. La certeza de que el afecto siempre tenía un precio. Ese daño no desaparece, se arrastra. Se transforma. Y vuelve una y otra vez con distintos rostros. Cuando la guerra terminó en 1945, María tenía 22 años. Exhausta. Marcada. Y con una sola idea en la cabeza. Escapar de su madre. Regresar a Estados Unidos y buscar a su padre. Creía que tal vez él podría darle algo de lo que Evangelia nunca le dio. Fue una ilusión. George Kalogeropoulos era un hombre distante, frío, emocionalmente ausente. No sabía amar. No supo qué hacer con una hija destruida que esperaba reparación. María entendió entonces algo devastador. Estaba sola, pero en ese regreso a Nueva York ocurrió algo decisivo. María conoció a Giovanni Battista Meneghini, un empresario italiano vinculado al mundo de la ópera. Él escuchó su voz y quedó paralizado. No dudó. Le ofreció un contrato inmediato. Italia la esperaba. Los escenarios más importantes del mundo estaban abiertos para ella. En 1947, María debutó en la Arena de Verona. Tenía 24 años y pesaba casi 100 kilos. No era considerada hermosa. Usaba gafas gruesas. Pero cuando abrió la boca, el público contuvo la respiración. 15 minutos de aplausos. Flores cayendo del cielo. Nacía la diva. El director Tullio Serafín describió su voz como algo imposible de clasificar. 3 registros coexistiendo en una misma garganta. Algo que no debería existir. Bah. El público la llamó la divina. Un título supremo. María lo odiaba, porque no se sentía divina. Se sentía rota. Y esa misma noche comenzó otra trampa. Meneghini no vio solo una artista. Vio una inversión perfecta. Comenzó a cortejarla con palabras que María nunca había escuchado. Te cuidaré. No tendrás que preocuparte por nada. Eres hermosa. María confundió control con protección, obsesión con amor. Era el único lenguaje afectivo que conocía. Se casaron en 1949. María tenía 26 años. Él 53. Desde el primer día el matrimonio fue un contrato comercial. Meneghini se convirtió en su manager exclusivo. Controlaba contratos, cuentas, decisiones. Todo estaba a su nombre. María firmaba sin leer. Confiaba porque necesitaba confiar. Años después escribiría algo devastador. Me robó más de la mitad de mi dinero poniendo todo a su nombre desde que nos casamos. Pero en ese momento María seguía creyendo que alguien finalmente la amaba. No lo sabía aún, pero solo había cambiado de cárcel. Mientras el mundo la aplaudía mientras conquistaba los grandes teatros, la estructura de explotación seguía intacta. Mismo patrón. Distinto rostro. Y algo dentro de ella seguía gritando por ser amada por algo más que por su voz. Ese deseo la llevaría a tomar una decisión extrema. Una transformación que cambiaría su cuerpo, su carrera y su destino para siempre. Durante los primeros años de la década de 1950, María Callas era intocable. Dominaba cada escenario importante del planeta. La Scala de Milán, el Covent Garden de Londres, el Metropolitan de Nueva York, París, Buenos Aires, México, donde cantaba hacia historia. Los críticos decían que había resucitado el bel canto, que había devuelto la vida a óperas consideradas imposibles. Tosca, Norma, La Traviata, Lucía, di Lammermoor, Medea. Cada papel que interpretaba se convertía en referencia definitiva. Otras sopranos eran comparadas con ella y casi siempre perdían. Artísticamente, María estaba en la cima absoluta. Emocionalmente seguía vacía. Seguía viéndose como la niña gorda que su madre despreciaba. El mundo la adoraba por su voz, pero ella quería algo más. Quería ser deseada. Quería que alguien la mirara como mujer, y no solo como instrumento. Quería que la amaran por quien era y no por lo que producía. En 1953 tomó una decisión radical. Decidió transformarse físicamente. Esta es una de las partes más mitificadas de su historia, y también una de las más malentendidas. En menos de un año,
María perdió más de 30 kilos. Pasó de casi 100 a poco más de 50. Una transformación que parecía imposible. Las revistas se obsesionaron. El público quería saber su secreto. Circuló durante décadas un rumor inquietante, que María había ingerido voluntariamente una tenia, un parásito intestinal para adelgazar, una práctica extrema que existía desde el siglo XIX. Mujeres desesperadas tragaban cápsulas con huevos de parásitos. Algunas adelgazaban, otras se enfermaban gravemente. Algunas morían. Durante años nadie supo la verdad. Hasta que en 2014 su chef personal, Elena Posani, reveló lo que realmente ocurrió. María no se infectó deliberadamente. Su dieta era extrema, casi exclusivamente carne cruda, o apenas cocida vegetales, sin condimentar nada de pan, nada de pasta, nada de azúcar. Proteína pura. Desesperación pura. Esa dieta la infectó varias veces con parásitos intestinales. No fue un plan macabro. Fue el efecto colateral de una obsesión. La obsesión de dejar de ser invisible. Meneghini lo confirmó después. Carne cruda, agua, un poco de vino. Nada más, pero había algo más. La presión no venía solo de ella. Venía de los hombres que la rodeaban. Directores de teatros que insinuaban que debería adelgazar. Empresarios que sugerían que su físico era un obstáculo. La industria entera repitiendo el mismo mensaje que su madre le había tatuado en el alma. Eres gorda. Eres fea. Lo único que tienes es tu voz. María adelgazó para ser amada. Y funcionó al menos en apariencia. Su nueva figura la convirtió en portada de revistas. Los hombres comenzaron a mirarla de otra manera. Ya no era solo la soprano prodigiosa. Era una mujer deseable. Pero algo se rompió. Muchos expertos creen que la pérdida extrema de peso debilitó su aparato vocal. Los músculos, la resonancia cambió. Perdieron fuerza. Las notas agudas comenzaron a costarle. María había sacrificado parte de su don para obtener la posibilidad de ser querida. Cambió su voz por la esperanza de amor. Y entonces apareció el hombre que llevaría esa destrucción a otro nivel. 3 de septiembre de 1957. Hotel Danieli, Venecia. Un baile de máscaras organizado por Elsa Maxwell. María tenía 33 años y era la mujer más poderosa del mundo de la ópera. Esa noche conoció al Aristóteles Onassis, uno de los hombres más ricos del planeta. Magnate naviero griego. Coleccionista de mujeres famosas. Casdo. Poderoso. Peligroso. Onassis no se enamoró de María. La quiso poseer. Era el trofeo perfecto. María, que había pasado su vida confundiendo obsesión con amor, no supo reconocer la diferencia. Onassis la cortejó con una intensidad brutal. Flores diarias, joyas imposibles, palabras precisas. Exactamente las palabras que ella necesitaba oír. Te amo por ti, no por tu voz. Por María. Era una mentira calculada. Pero María quería creerla tanto que se convenció de que era verdad. En 1959 Onassis preparó su jugada maestra. Invitó a María y a su esposo a un crucero en su yate el Cristina. El barco más lujoso del mundo. Políticos, aristócratas, millonarios. Un escenario flotante de exceso absoluto. Durante semanas Onassis sedujo a María frente a todos. Frente a su propia esposa. Frente a Meneghini. Frente al mundo. El escándalo lo excitaba. El poder de tomar lo que quería mientras nadie se atrevía a detenerlo. Una noche María se entregó por completo. En una carta posterior escribiría una frase que lo resume todo. Soy toda tuya. Haz conmigo lo que quieras. Esa frase explica a María Callas mejor que cualquier biografía. Una mujer tan hambrienta de amor que se entregaba sin límites a quien le ofreciera migajas de afecto. 3 meses después María dejó a Meneghini. Renunció a su matrimonio. Renunció a estabilidad. Renunció a gran parte de su carrera. Se convirtió en la amante oficial de Onassis. El mundo la destrozó públicamente. La llamaron rompehogares.
traidora. Nadie conocía la verdad de su matrimonio anterior. Nadie preguntó. María creía que por fin había encontrado el amor verdadero. No sabía que estaba entrando en el periodo más oscuro de su vida, porque lo que sucedía cuando las puertas se cerraban, cuando no había cámaras, cuando nadie miraba, era mucho peor de lo que el mundo imaginó. Y eso es lo que vamos a contar en el siguiente capítulo. Cuando el mundo hablaba de una historia de amor apasionada entre María Callas y Aristóteles Onassis, la realidad era muy distinta. Detrás de los yates, las joyas y las portadas de revistas, se escondía una relación marcada por el control, la humillación y el abuso sistemático. Durante años se romantizó ese vínculo. Se dijo que Onassis la había rescatado, que por primera vez María conoció el amor verdadero. Pero los diarios personales, las cartas y los testimonios recogidos por la biógrafa Lindy Spence revelan una verdad perturbadora. Onassis no solo era infiel y dominante, era violento. María confesó a amigos cercanos que él la amenazaba físicamente, que la humillaba delante de empleados y visitantes cuando bebía, que la trataba como una posesión. Pero lo más grave ocurría en privado. Según esos testimonios, Onassis le daba sedantes, pastillas que la dejaban inconsciente. María relataba que después de tomarlas él hacía con su cuerpo lo que quería, encuentros que ella no recordaba, encuentros a los que nunca consintió. Era abuso repetido durante años. Lo más devastador es que María sabía lo que esas pastillas hacían. Las había visto antes, y aún así las tomaba, porque parte de ella quería desaparecer, no sentir, no estar en su cuerpo. Era una forma de huir de una vida que siempre la había lastimado. Ese mecanismo tiene un nombre: disociación. Es una respuesta común en víctimas de abuso prolongado. El cuerpo se convierte en algo ajeno. La mente se va a otro lugar para sobrevivir. María no era débil. Estaba atrapada en un patrón que había comenzado en la infancia. Mientras tanto, su carrera se resquebrajaba. Su voz ya no era la misma. El desgaste emocional, la pérdida de peso extrema, la presión constante y el abuso estaban cobrando factura. El público empezaba a notarlo, y María lo sentía. En 1960 algo cambió todo. María descubrió que estaba embarazada. Por primera vez en su vida sintió esperanza real. Un hijo, una familia, la posibilidad de romper el ciclo. Cancelo compromisos. Se cuido. Sueño con un futuro distinto. Escribió cartas describiendo la habitación del bebé, los nombres posibles, las canciones que le cantaría. Quería darle el amor que a ella le habían negado. Quería ser la madre que nunca tuvo. Onassis reaccionó con frialdad absoluta. Exigía que abortara. Ya tenía herederos. Un hijo con su amante arruinaría su imagen y su imperio. María se negó. Fue la primera vez que le dijo no. Y ese acto tuvo consecuencias irreparables. El 30 de marzo de 1960, en una clínica de Milán, María dio a luz prematuramente. Estaba prácticamente sola. Onassis no fue. El bebé nació con graves problemas respiratorios y murió a las pocas horas. María nunca pudo verlo. Nunca pudo abrazarlo. Nunca pudo despedirse. El niño fue enterrado en un cementerio a las afueras de Milán bajo un nombre falso. No fue reconocido como hijo de Onassis ni como hijo de Callas. María visitaba esa tumba en secreto de noche para que nadie la viera. Cantaba para él romanzas, arias, la voz más famosa del mundo cantándole a un hijo sin nombre. María nunca se recuperó de esa pérdida. Algo dentro de ella se apagó, la esperanza, la capacidad de imaginar un futuro. Onassis siguió tratándola como un objeto. Años después, cuando ella lo confrontó, él se refirió al bebé como un bastardo. Esa palabra la destruyó. En 1961, durante una función de Medea en la Scala de Milán, el público comenzó a abuchearla. María transformó ese momento en algo extraordinario. Dejó de actuar y comenzó a ser. Cada palabra salía cargada de toda su historia. El teatro quedó en silencio. Luego vinieron los aplausos.
Pero los aplausos no curan. La voz seguía deteriorándose. La carrera se apagaba. Y entonces llegó el golpe final. En 1968, Maria se enteró por el periódico de que Onassis se había casado con Jacqueline Kennedy. No hubo aviso. No hubo llamada. 9 años de su vida borrados en una noticia. Maria quedó devastada. Había sacrificado su carrera, a su voz y a su hijo por ese hombre. Y fue reemplazada sin explicaciones. Dijo una frase que resume toda su vida. Primero perdí peso, luego perdí mi voz, y ahora he perdido a Onassis. A partir de ese momento, Maria comenzó a desaparecer. Después del matrimonio de Aristóteles Onassis con Jacqueline Kennedy, Maria Callas entró en una etapa de aislamiento casi total. No fue solo una ruptura amorosa, fue la confirmación final de que había sacrificado todo por alguien que nunca la consideró indispensable. Carrera, voz, maternidad, dignidad. Todo había sido intercambiado por una promesa vacía. Intentó seguir adelante. En 1969, el director Pierpaolo Pasolini le ofreció el papel de Medea en una película. No era ópera, era una oportunidad de reinventarse. Maria aceptó. Trabajó con disciplina bajo condiciones duras, soportando el agotamiento físico. El rodaje fue extenuante. Se desmayó una vez bajo el sol. La película tuvo una recepción fría. No fue suficiente para devolverla al centro del mundo. En 1974, Maria intentó una última gira mundial junto a Giuseppe Di Stefano tenor y antiguo amante. 2 glorias del pasado intentando recuperar algo que ya no existía. La voz de Maria temblaba. Perdía notas. El público ya no aplaudía con admiración sino con compasión. Los críticos fueron despiadados. El último concierto fue el 11 de noviembre de 1974 en Sapporo, Japón. Maria tenía 50 años. Sabía que era el final. Esa noche cantó en público por última vez, y después desapareció. Se recluyó en su apartamento de la avenida Georges Mandel en París. Un piso enorme, silencioso, demasiado grande para una mujer sola. Su única compañía eran 2 empleados fieles y sus perros. No recibía visitas. No contestaba el teléfono. Se convirtió en un fantasma. Comenzó a automedicarse. Sedantes, pastillas para dormir. Las mismas que Onassis había usado con ella. Ahora las usaba para no sentir, para dormir sin soñar, para huir de los recuerdos. Dejó de comer. Se debilitaba cada día más. Quienes lograban verla describían una imagen devastadora. Una mujer irreconocible con la mirada perdida, las manos temblorosas, como si ya estuviera muerta por dentro. Los vecinos decían que a las 3 de la madrugada se escuchaban grabaciones de su propia voz joven llenando el apartamento. Era como si asistiera a su propio funeral. Y aquí llegamos a la última revelación. Durante años se dijo que Maria Callas murió de un infarto. Una explicación simple, casi poética. Pero en 2002 su médico personal reveló la verdad. Maria padecía dermatomiositis, una enfermedad autoinmune que destruye los músculos del cuerpo, incluidos los de la laringe y el corazón. El tratamiento requería medicamentos de por vida. Maria dejó de tomarlos. Nadie sabe con certeza por qué. Algunos creen que ya no quería luchar. Otros piensan que simplemente se rindió. Lo cierto es que sin tratamiento la enfermedad avanzó sin control. El 16 de septiembre de 1977, Maria se despertó con un dolor intenso en el costado izquierdo. Intentó levantarse. Sus piernas no respondieron. Cayó al suelo del baño. Minutos después, fue encontrada sin vida. Tenía 53 años. Murió sola. Su funeral se realizó días después en la Catedral Ortodoxa Griega de París. Asistieron admiradores, artistas, periodistas. Ninguno de los hombres que la destruyeron estuvo presente. Sus cenizas fueron robadas y recuperadas semanas después. Finalmente fueron esparcidas en el mar Egeo. Pero incluso después de muerta su historia siguió siendo incompleta. Porque aún queda algo por decir. Algo que resume todo lo que Maria Callas fue y todo lo que el mundo le negó. La historia de Maria Callas suele terminar con una imagen romántica. La diva solitaria, la voz apagada, el mito eterno.
Pero esa versión es cómoda, porque evita la pregunta más incómoda de todas. ¿Cómo fue posible que una mujer con un talento tan extraordinario fuera destruida sistemáticamente por todos los sistemas que la rodeaban? María Callas no fue solo una gran artista. Fue una niña no deseada, una adolescente explotada, una mujer utilizada. Su madre la vio como mercancía desde el primer día. Su primer esposo la vio como una inversión rentable. El hombre que ella amó la vio como un trofeo más en su colección. Y la industria que la idolatraba miró hacia otro lado mientras todo eso ocurría. Durante toda su vida le repitieron la misma mentira. Lo único que tienes es tu voz. Esa frase la persiguió desde la infancia hasta la muerte. La empujó a soportar abusos. La convenció de que si dejaba de cantar dejaría de existir. La hizo confundir control con amor y violencia con pasión. Pero esa frase era falsa. María Callas tenía mucho más que su voz. Tenía una voluntad de hierro que la sacó de la pobreza y de la ocupación nazi. Tenía una sensibilidad extrema que convertía cada papel en algo irrepetible. Tenía un deseo profundo de formar una familia, de ser madre, de amar y ser amada sin condiciones. Nunca le permitieron vivir eso. Su historia no es solo una tragedia personal. Es el reflejo de un sistema que devora a las mujeres talentosas mientras las aplaude. Preferimos adorar ídolos antes que proteger seres humanos. Celebramos el resultado y ocultamos el costo. Casi 50 años después de su muerte, María Callas sigue siendo la soprano más famosa de la historia. Sus grabaciones se venden en todo el mundo. Su rostro aparece en sellos, calles y teatros. Se hacen películas sobre su vida. Pero muchas de esas versiones siguen omitiendo lo más importante. No cuentan lo que su madre le hizo durante la guerra. No cuentan los abusos que sufrió mientras dormía. No cuentan la tumba sin nombre de su hijo en Milán. No cuentan que María Callas fue ante todo una mujer que solo quería ser amada. Quizás contar esta historia completa no cambie el pasado. Pero puede cambiar el futuro. Puede hacer que las próximas Marías no tengan que pagar el mismo precio.